Bendiciones familia, bendiciones, bienvenido aquí a su programa Hablemos de la Biblia por Su Mundo TV, un programa el cual está hecho para bendecir tu vida a través de las escrituras y de verdad que nos sentimos más que regocijados de poder estar aquí compartiendo con ustedes. Mi nombre es Algeni Rodríguez, estoy aquí por el pastor Leandro Alcántara, el cual no podrá estar presente por asuntos de trabajo. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, el cual será de bendición para tu vida. No olvides seguirnos en los canales 101 y 1101 HD de Claro TV, en el canal 10 de Telecable Dominicana y en todos los sistemas de cable de nuestro país. Su Mundo TV, una plataforma que está llevando programas a niveles internacionales, los cuales son de edificación para tu vida. Bien, estamos aquí, como le dije, el pastor Leandro Alcántara no puede estar presente por causas de trabajo, pero está aquí su servidor, Algeni Rodríguez, también para que vean que hablemos de la Biblia, le da oportunidad a la juventud de que pueda desarrollarse. Así que cada vez que yo venga a este programa es en representación de la juventud. Tenemos un tema muy interesante el día de hoy, un tema que yo sé que va a ser de edificación para su vida. En estos días lo comenté en mis redes sociales y vi muchas personas las cuales comentaban en cuanto a esto. El tema que tengo para hoy es el liderazgo y vamos a hablar del liderazgo dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Sé que voy a leer un comentario que tengo aquí para iniciar este tema. Dice así: Dios es el líder de líderes y Él llama a los creyentes para que sean líderes de otros. Decidió crear seres humanos que tuvieran la capacidad de relacionarse con Él y seguirle, pero sin que estuvieran forzados a hacerlo. Es decir, nos dio voluntad para decidir y recibir su influencia. Les repito, el tema que tenemos en este día se trata del liderazgo, el cual vamos a hablar del liderazgo dentro y fuera de la iglesia. Y también tiene un subtítulo, un subtema: el liderazgo en peligro de extinción. Oiga, hemos perdido el liderazgo a nivel mundial, en todas las índoles, todas las ramas. Lo que mayormente se está viendo son personas que abusan de un cargo o de un poder, pero estamos viendo pocos líderes y en este programa voy a estar desarrollando algunos puntos, los cuales yo sé que serán de beneficio para su vida. Quiero iniciar también con otra cita, con otro comentario que yo sé que va a ser de provecho para usted. Tenemos aquí. Dice, eso tiene que ver con el liderazgo según la Biblia. Dice, tal como un pastor verdadero, un líder es alguien a quien los demás siguen. Él va adelante mostrando el camino, lo que significa que no solamente vive los principios que enseña, sino que también entiende y responde a las necesidades de otros. Además, puede comprender lo que debe hacer para resolver los problemas. Ese es el significado de un líder según la Biblia. Bueno, todos sabemos que el pastor, aparte de ser una persona con este ministerio, también es un líder el cual Dios establece para que pueda dirigir la iglesia. Pero está aconteciendo algo que muchas personas han olvidado de esto. Y es de que el líder debe de prepararse, tener una preparación. Si usted es una persona que va a dirigir una comunidad, una empresa, ya sea un pequeño grupo también, y no está preparado, usted está caminando
por el camino del fracaso, o va por esa vía, rumbo al fracaso. ¿Por qué? Porque a través de la preparación podemos entender muchos casos. Por ejemplo, una de las herramientas que el líder debe de tener es preocuparse por los demás, aprender a escuchar los problemas de los demás. Y podemos ver con un ejemplo bien grande, un ejemplo que nos enseña la Biblia en el libro de Éxodo, cuando Moisés estaba dirigiendo el pueblo de Israel luego de haber salido de Egipto. Dice que su suegro, Yetro, lo visita y ve que Moisés está muy afanado y está teniendo problemas con el pueblo de Israel porque él no tenía la gran capacidad de poder dirigir y escuchar a un pueblo tan grande y tan exigente como era el pueblo de Israel en ese entonces. Entonces, ¿qué le aconsejó su suegro? Le dijo: Moisés, es tiempo de que tú establezcas líderes, que pongas personas a escuchar los problemas y luego el problema más grande que tú entiendas, entonces lo escuchas tú y lo resuelves. ¿Qué es lo que está haciendo Jetro en ese momento? Está educando a Moisés para que sea un buen líder y pueda encaminar a otros hacia el camino del liderazgo, o puede enseñar a otro a liderar con los problemas que estaba aconteciendo en Israel. Sé que una de las herramientas más importantes que debe de tener el líder es aprender a escuchar a otros. ¿Por qué muchas instituciones están cayendo? Muchos líderes han abandonado empresas o empresarios. Han dejado su empresa, han abandonado su sueño, dicen que están en fracaso, que no encuentran solución. Es porque no se han detenido a escuchar los problemas internos que están pasando dentro de la empresa. Y así mismo también es la iglesia hoy en día. En la iglesia hay un sinnúmero de problemas. Y te das cuenta, hay iglesias que son totalmente organizadas, las cuales tienen al pastor, tienen al compastor, tienes diáconos, tienen ancianos, tiene líder de jóvenes, de damas, caballeros, tiene maestro de escuela bíblica y tiene personas capacitadas para dirigir cada grupo. Pero lo importante aquí es que el líder debe de estar preparado. Otro punto también que quiero tomar con una cita, producción, por favor, me la puede poner. Dice: es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Es decir, es necesario que yo crezca, pero que yo mengue. Voy a buscarla un poco más larga aquí. Vamos a buscarla por aquí porque quiero enseñarle algo. Dice Juan, voy a buscar aquí en mi Biblia. Bien, en esto que acaba de expresar Juan el Bautista, que era en el tiempo en que Jesús iba a empezar el ministerio, me llama mucho la atención con esto. Es que Juan dice: es necesario que yo mengue para que él crezca. El líder tiene que aprender a formar líderes y entender que no va a durar para siempre, siendo la cabeza. Porque de eso es que se trata, de poder enseñar a otros, de personas que van a caminar según lo que tú le hayas enseñado y son personas que van a estar hablando del trabajo que tú realizaste mientras estuviste en el liderazgo. El líder tiene que aprender a menguar para que el que venga detrás de él crezca. Juan el Bautista lo que hace es lo siguiente, dice: mientras yo siga aquí en la tierra o siga ejerciendo el ministerio, entonces el liderazgo de Jesús no va a poder crecer. Y mire, preste atención a esto. Esto es un choque demasiado grande que yo creo que esto es a nivel mundial. Hay personas que quieren quedarse siempre con la batuta y no les gustan pasársela a otros. El líder tiene que aprender y entender
que no siempre se quedará ahí, sino que tiene que enseñar a otro para que el día que él no pueda, entonces otros le sigan. Que es lo mismo que hace el pastor Leandro con nosotros. El pastor Leandro nos educa, nos enseña, dice qué es lo que debemos hacer, nos manda a hacer trabajo cuando él no puede, porque él entiende que no siempre estará al frente de la obra, sino que tiene que preparar a otros para que puedan ejercer el liderazgo. Pero tenemos un sinnúmero de personas ya mayores de edad que ya su tiempo ha pasado un poco, que aún así quieren seguir trabajando y por eso muchas veces la obra cae, porque no quieren establecer otros líderes. Y miren, uno de los puntos también que un líder debe de tener es la influencia. Un líder tiene que tener influencia y aprender algo que usted necesita a la persona. Hay un libro escrito por John Maxwell que se titula Las 25 maneras de ganarse a la gente. Y una de las principales es que usted debe de darle a entender a la persona que usted lo necesita. Hemos visto una palabra muy errónea que se ha escuchado dentro de las iglesias y es una palabra famosa que muchos líderes les encanta utilizarla y es la siguiente: el que se va no hace falta, o decirle a una persona, yo no te necesito. El que se va no hace falta y yo no te necesito. Todo el que dice esta palabra es porque lamentablemente está careciendo de un verdadero liderazgo. Porque fíjese lo que hizo Jesús. Jesús dice lo siguiente, que él dejó las 99 ovejas para ir a buscar a una que se hubiera perdido. Si Jesús entonces hubiera querido, deja esa oveja perdida y se queda con las 99, no, todo lo contrario, Jesús la buscó dándole a entender que esa oveja era importante dentro del rebaño. Entonces, John Maxwell, que toma también esa cita como referencia, dice en su libro, las 25 formas de ganarse a la gente, dice, hágale entender a la persona que usted la necesita. Un líder debe de tener carisma, influencia, aprender a escuchar los problemas de los demás, estar siempre filtrado ahí para responder inquietudes de aquellas personas que lo siguen. Si no lo hace así, lamentablemente su liderazgo va a caer. Y hay muchos que llevan un liderazgo ficticio, pero eso lo voy a hablar un poco más adelante. Es necesario que el líder tenga influencia y le haga entender a la persona que sí lo necesita. Tenemos personas que tienen un liderazgo que no existe. Yo puedo decir que tengo una estructura de 10 personas, pero cuando vamos a la realidad solamente trabajo yo. ¿Pero por qué? Por mi falta de carisma y de influencia en la persona. Yo tengo un libro aquí de John Maxwell también que se titula Desarrolla el líder que hay dentro de usted. Y yo quiero hablarle un poco cuando él se refiere a lo importante que debe de tener un líder en cuanto a la influencia. Si no es influyente con los demás, lamentablemente es una persona que está careciendo de un verdadero liderazgo. Vamos a ver lo que dicen aquí. Todos hablan de él, pocos lo entienden. La mayoría de las personas lo quieren, pocos lo logran. Existen más de 50 definiciones y descripciones del liderazgo, tan solo en mis archivos personales. ¿En qué consiste este integrante asunto que llamamos liderazgo? Tal vez porque la mayoría de nosotros quiere ser líder. Nos involucramos emocionalmente al tratar de definir el liderazgo. Para una persona poder ejercer un liderazgo, no puede hacerlo porque esté emocionado en el momento, porque alguien le habló de un proyecto y dice, bueno, voy a emprender, o que alguien le habló de un pastorado, bueno, voy a ser pastor, solamente por la emoción. No, para esto primero tiene que nacer con esto. Tiene que amarlo primero. ¿Sabe que yo me he dado cuenta de algo? Que ¿dónde empieza un líder? Un líder no empieza de noche a la mañana. Es decir, estoy aquí, ya yo soy un líder. Ya, por ejemplo, o soy un pastor, voy a levantar una iglesia, voy a levantar una compañía, ya voy a empezar a trabajar en cuanto a eso.
Pero yo creo que el liderazgo empieza en primer lugar por uno mismo. ¿Cómo es tu manera de vivir? ¿Cómo te manejas en cuanto a tu trabajo? ¿Cómo te organizas? Y todo lo demás. ¿Cómo tú empiezas a levantar pequeñas obras que a futuro se dan grandes proyectos? O como hay pastores que inician con iglesias pequeñas y Dios, como ve su liderazgo, ve que son fieles, más adelante pueden trabajar en una iglesia. Óigame, hay pastores que tienen iglesia con más de 10,000 miembros. Pero ¿cómo inician? Inician desde pequeño y no inician con una emoción. Toda aquella persona que inicia con una emoción para trabajar y emprender el liderazgo está expuesto al fracaso, a caer. Es decir, ese liderazgo no va a madurar y no va a perdurar en el trabajo. Oiga esta definición. ¿Qué es el liderazgo? Quite por un momento los asuntos morales que están detrás de él. Y hay solamente una definición. El liderazgo es la capacidad de conseguir seguidores. El liderazgo es la capacidad de conseguir seguidores. ¿Pero cómo? ¿A través de qué? Voy a salir con una pancarta, una cartulina que diga Argenis Rodríguez, soy un líder, sígueme. O voy a pagar una promoción en Instagram, en las redes sociales, y voy a decir, soy un líder, sígueme. No. Las personas se dan cuenta si en verdad tienes la capacidad de poder liderarlos. Hay evidencias, y vuelvo para atrás también a hablar de Moisés. Dios depositó evidencia sobre Moisés para que Israel pueda seguirle. Inmediatamente Moisés llega al monte donde está la zarza ardiendo. Se sabe la historia, Jehová le dice que de la sandalia, todo lo demás, una evidencia clara, que es una de las que más me gusta, yo creo que esta va a ser de bendición para su vida. Cuando Dios le dice, mete la mano en tu seno, vuelve y sácala, dice que estaba blanca, como la nieve, y luego le dice, entra otra vez, y cuando la saca, dice que está limpia. La primera evidencia que Dios le da a Moisés es que un líder debe de ser pleno, recto y limpio. Una persona que no tenga la capacidad de perdonar, de olvidar, no puede liderar. Porque inmediatamente uno de los miembros te hace algo o comete un error, vas a querer vivir recordándole a esa persona de ese error que cometió. Entonces, lo primero que Dios hace es que limpia a Moisés. Lo limpia completamente de un pecado que cometió, un error que cometió hace un tiempo atrás. Y luego le da las evidencias para que el pueblo de Israel vea que sí hay un liderazgo. Luego le dice, esa vara que tiene en tu mano, tírala en tierra, se convierte en serpiente, la toma y vuelve y se convierte en una vara. ¿Qué es lo que Dios está haciendo aquí? Le está dando evidencia para que pueda liderar el pueblo de Israel. Ustedes saben que el pueblo de Israel es un pueblo rebelde, en ese entonces, un pueblo que no creía así de fácil, que había que mostrarle con hechos en verdad. Entonces Moisés no podía llegar y decir, mira, yo soy un líder, Dios me mandó, con que no hay evidencia. O sea, hay muchas personas que se están vendiendo como líderes, como pastores. No hay una evidencia. Como grandes ministros, no hay una evidencia. Y la evidencia no es que demuestre poder, que diga yo hablo en lengua, brinco y un sinnúmero de cosas. No, no solamente la evidencia. Están los frutos del Espíritu Santo, más adelante lo vamos a hablar. Pero hay una evidencia plena que se ve, mire, que creo que hasta un ciego puede notarlo o puede verlo. Es la mansedumbre. Y cómo te manejas. No delante de los demás, porque delante de un público podemos demostrar que somos los mejores o que tenemos una integridad pura. No es como tú eres contigo mismo. Que hay muchos puntos aquí en este libro que vamos a estar definiéndolo para que ustedes puedan entender la magnitud de un liderazgo. Porque es necesario llevar un liderazgo pleno,
y lleno de virtudes. Porque, vuelvo y repito, si usted no es influyente, si no tiene influencia, si no tiene mansedumbre, si no le demuestra a la persona que usted lo necesita y que son importantes, entonces no puede llevar un liderazgo. Tiene que ver con la influencia. Mire, esto es importante porque hay muchos líderes por ahí con la cara como bien grande, para muy aburridos y como que no tienen influencia. Y tú le preguntas dónde están las personas que te siguen. O hay pastores que le dicen dónde está tu congregación. Y lamentablemente son pastores que tienen un carnet que dicen que son pastores, pero no tienen influencia en la gente, no tienen a quien pastorear. Y un sinnúmero de cosas. Les voy a enseñar por qué es importante tener influencia. Yo quiero que producción me ponga una cita bíblica, por favor. Mira lo que dice Primera de Samuel 18:16. Dice: mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Gracias, producción. Oiga, dice que todo Israel amaba a David, pero ¿por qué? Por la influencia. Y quiero leerte algo que dice aquí, una definición que dice aquí. Dice: liderar implica influir en las personas para que piensen, digan y se comporten de una manera que los lleve de un lugar a otro. El liderazgo puede ser formal, tiene una posición de autoridad en un grupo, o informal. Influye en las personas, pero no tiene una posición de autoridad. Es muy fácil para un líder involucrarse en él. Por ejemplo, qué, cuándo y cómo. Dice, del liderazgo y perder lo que es aún más importante que los resultados de las personas. Oiga, si vemos, en aquel entonces habían dos héroes en Israel, dos figuras en Israel, el cual era Saúl, el rey Saúl y David. Aún Saúl, siendo rey, no tenía la influencia que tenía David. ¿Por qué? Era porque Dios estaba con él. No solamente por eso, no, sino por la forma de David con las personas, la influencia que tenía. David desde pequeño ya mostraba un liderazgo que no era el mismo que Saúl, porque hay dos tipos de liderazgo. Hay el con el que usted nace, está con el que usted nace, y está otro que usted se lo pone, que usted mismo se lo coloca. Como ejemplo, yo coger este Brenzer, ¿verdad? Colocarme y decir, yo soy un líder, me lo pongo, ¡pam! Ya, yo soy un líder. Pero hay otros que nacen con él, que ni siquiera tienen que comprarlo. Nacen con ese liderazgo. Entonces, Saúl fue un líder que lo pidió el pueblo y que no nació con esta influencia o con este amor hacia las personas, porque para ser líder hay que amar a las personas, que eso no se lo olvide. Hay muchas personas que son líderes y ven que otro está pasando una necesidad y lamentablemente no ayudan, no acuden, no buscan la forma, etc. Entonces, es importante que un líder tenga influencia como David. Por eso cada vez que David llegaba, Israel cantaba. Decía, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Es decir, había más atribución a David por la influencia, por la carisma que tenía en el pueblo. Dice, es importante que un líder tenga esta herramienta, la influencia. Estoy haciendo mucho énfasis en la influencia porque estamos careciendo de influencia, de poder socializar con las personas. Entonces, como dije al principio, que el líder siempre tiene que estar presto para poder liderar un grupo, ya sea un pequeño grupo, ya sea una iglesia de miles de miembros, ya sea una pequeña empresa o una empresa que tenga a las personas, pero es importante que el líder tenga influencia. Me voy con otro punto también que quiero tocar, que tiene que ver con la integridad, que es el elemento más importante en un liderazgo. La integridad.
la integridad. Oiga lo que dice aquí en este libro, que se lo recomiendo, que se titula Desarrolle el líder que está en usted, de John Maxwell, muy bueno. Oiga lo que habla aquí de la integridad. Dice, lamentablemente, la integridad en la actualidad, un producto que se ha perdido. Óigame, los patrones morales se han quitado en este mundo y la integridad ha estado escasa dentro del liderazgo. Si un líder no es íntegro, en primer lugar, consigo mismo, entonces habrá problema en el entorno que esté liderando, que esté trabajando, que sea el cabecilla. ¿Usted se imagina un cabecilla siendo mentiroso, que no sea real, con el equipo que trabaja? Creo que es un liderazgo que lamentablemente carece de educación, carece de educarse, de poder estudiar, aprender, investigar. Esta falta de liderazgo genuino, real. Dice, para que un líder pueda alcanzar el éxito, debe de tener integridad. Pero hay algo muy importante, y quiero hablar de este personaje llamado Job. Usted sabe esta historia, que en el libro de Job, Satanás sube al tercer cielo, se presenta delante de Dios, tienen una conversación donde Dios le dice, ¿qué te ha parecido mi siervo Job? Y empiezan a hablar, todo lo demás, usted sabe la historia. Dice que una de las palabras que Dios dice, lo repite, es que es una persona íntegra, una persona recta, una persona con principio, que no hay mancha, no hay mentiras en él. Entonces, esto es lo que más a Dios le ha llamado la atención. La integridad de Job, que aún Satanás dice, tócalo, quítale esto, quítale lo otro, vamos a ver si todavía sigue siendo íntegro. Dígame, para que usted vea el peso que tiene la integridad. Cuando vamos al lugar de los hechos, que Job se enferma, pierde sus hijos, pierde el rebaño que tenía, sus empleados, todo lo demás, la mujer se le acerca y le dice, ¿hasta cuándo vas a seguir reteniendo tu integridad? Maldice a tu Dios y muérete con él. Si lo buscamos en otras definiciones, por ejemplo, lo que es la Septuaginta, dice que la mujer de Job tiene una conversación con Job y le dice, ¿hasta cuándo vas a seguir así? Bota mejor la semilla que está dentro de ti, que es la integridad, abandónala y ya échate a morir. Es decir, que lo que mantenía a Job de pie y recto era la integridad. Oiga, para que usted vea lo importante que es la integridad, y aquí en el libro, Desarrolla el líder que hay dentro de usted, dice que la integridad es una de las herramientas que lleva al líder al éxito, y que en estos tiempos se ha perdido la integridad. ¿Por qué se pierde la integridad en los proyectos, en los grupos donde hay un líder? Una de ellas es por el interés. Si yo estoy liderando un grupo, una empresa, y yo no soy claro con lo que está sucediendo, puede ser con lo que estemos facturando, los beneficios, todo lo demás, porque recuerde que el líder tiene que tener un equipo de trabajo con el cual tiene que rendirle cuenta, mire, está pasando esto, está entrando esto, está saliendo esto, estamos gastando, está entrando, y un sinnúmero de cosas que si no lo hace, si empieza a engañarse a sí mismo, entonces el liderazgo empieza a caer y la empresa también se derrumba. Por eso es importante que tenga integridad. ¿Sabe que Jesús practicó la integridad también con sus discípulos? Siéndole real y sincero desde el principio hasta el día que partió de la tierra. Jesús fue tan real con sus discípulos
que cada vez que alguien iba a cometer un error, él le decía, mira, va a pasar esto contigo. Dice que él le decía a sus discípulos la cosa tal y como era solamente por la integridad. Y era lo que Jesús quería también añadirle a sus discípulos, que sean íntegros, que sean rectos y que a la hora de la verdad no tenga que ver con ningún tipo de problema. Entonces, ¿por qué es importante ser íntegro? Ser claro. Mire, aquí hay una frase, dice lo siguiente: imagen, eso es lo que la gente piensa que somos. Integridad es lo que en realidad somos. Lo primero es que usted debe ser íntegro con usted mismo. Si se engaña usted mismo, está expuesto a engañar a los demás, al que lo sigue. Y créame que no es bueno vivir un liderazgo lleno de mentiras, sin integridad, pura falsedad. Está expuesto a fracasar en su liderazgo. Cuando usted es íntegro, usted no tiene que decirlo. La persona habla por usted. Oiga, cuando el pastor es recto, es real en la iglesia, el pastor no tiene que decir a los miembros, mire, cuando le pregunten por mí, dígale que yo soy así. No, los miembros lo dicen. Y yo he visto eso. Yo he visto miembros que han dicho, mira, el pastor es un buen líder, es íntegro. Ese hombre se ha portado bien. Ha hecho un trabajo intachable en su ministerio. Es bueno. Pero hay otros que los miembros le dan vergüenza decir dónde se congregan, cómo se llama su pastor. Porque no ha dado a demostrar que tiene una integridad. Así que, oiga, la influencia, hacer entender a la persona que usted lo necesita y la integridad son puntos que hacen que tu liderazgo se fortalezca. Que si no lo llevas, lamentablemente, llevarás un liderazgo lleno de fracaso. Hemos llegado a la parte final y quiero despedirme con esta frase. Dice un joven británico, dice que duró más de 20 años perdiendo el tiempo en una oración. ¿Por qué? Porque en su oración él pedía cambiar a otros, donde luego de 20 años se dio cuenta que la primera persona que debía de cambiar era él, para luego cambiar a otros. Sé que sea de bendición para tu vida. Hasta una próxima. Esto es Hablemos de la Biblia por Su Mundo TV. Tu hermano Argenis Rodríguez estuvo con ustedes. Su Mundo TV.